¿Qué tal? Buenas noches, muchísimas gracias. Qué dicha que nos acompañan hoy también. Les saluda Yanane Villanueva. Iniciamos. El brote por dengue en Barrio Cuba dispara casos y abarrota servicios de emergencias de clínicas. Este es el reporte de Tracy Morales. Estas fueron las fumigaciones que realizaron durante este miércoles en Barrio Cuba y en el sector de Cristo Rey. Un brote de dengue en Barrio Cuba disparó las consultas en la clínica Moreno Cañas. El servicio pasó de atender 2 personas por día a 20 casos diarios afectados por la picadura del mosquito. Mi hija y ellas dos, las chiquitillas, tuvieron dengue. Y ahí es fatal. Estábamos deseándole a Dios, pidiéndole, ¿verdad?, que vinieran a fumigar, porque ya habían ido a Barrio Cuba, a otros sectores, pero aquí no. Entonces ya estábamos pidiéndole a Dios que nos tocara, ¿verdad? A mí me dio dengue y estuve en la clínica que me sacaron, un montón de veces me sacaron sangre. Bueno, por dicha ya está mejor, gracias a Dios. Sí. Los barridos en estas zonas incluyen visitas a los centros educativos y también brindar información sobre la prevención del dengue en las clínicas y en los EBAIS. Durante toda esta semana se están haciendo acciones, se están yendo a los centros educativos también para empezar desde los chiquitines, ¿verdad? Educándoles sobre dónde podemos encontrar criaderos, cómo eliminarlos, ¿verdad? Se están socializando por medio de las recetas, se les pega un papelito para concientizar a la población, ¿verdad? Y junto con el ministerio se está haciendo la fumigación en ciertos sectores, ¿verdad? Donde se busca donde hay criaderos. La caja pide a las personas con síntomas presentarse al centro médico de salud más cercano. La construcción de bodegas aumentó en un 51,7%, casi un 52%. El sector comercio está creciendo y esto, según el mismo sector, genera oportunidades de trabajo. En la actualidad hay muchísimas obras de construcción, tanto de residenciales como de comercios. La modalidad constructiva que más crece son las obras industriales, como las grandes bodegas, con un aumento del 51,7% en su total de metraje, según un análisis de CENFI con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Destaca el aumento significativo que tiene en este tipo de construcción la provincia de Cartago, la cual muestra un aumento del 502%, explicado fundamentalmente por las obras industriales en la zona industrial de la Lima de Cartago. En estos momentos hay 20.888 obras de construcción. En cuanto al área total en metros cuadrados, se dio un incremento de 12,3% en comparación al año anterior. En la construcción total del país, esto medido a través de metros cuadrados, ya sea para obras nuevas, más ampliaciones, más remodelaciones. Los resultados del primer semestre del año muestran que las obras industriales se posicionan como la segunda actividad constructiva más importante del país, con un 16,4% de participación en el mercado, mientras que la construcción de locales comerciales y oficinas representan un 14,4% del total construido. La construcción de obras nuevas sigue siendo el mayor componente del total de obras, con aproximadamente el 82%. Por ejemplo, la construcción de la nueva zona franca Evolution generó 1.000 puestos de trabajo. Las estadísticas de la construcción muestran un crecimiento en las obras industriales, pero también hay un fuerte dinamismo en Cartago, que presenta un aumento del 49% en las construcciones de vivienda, y Heredia con un 72%, según un análisis de CENFI. ¿Sabe usted que los frijoles blancos, también los garbanzos, que posiblemente usted consume en su casa, provienen de países como México y Estados Unidos? Costa Rica es de los países más dependientes del mundo en la importación de granos. Casi todas las legumbres que consumimos provienen de afuera. Buscamos precios y más que ahora la calidad es bastante pareja. Entonces siempre exigimos calidad, obviamente, y buscamos aquellos precios que más nos convengan de acuerdo al presupuesto que uno tiene, ¿verdad? Por ejemplo, los frijoles blancos provienen de Estados Unidos y también de Canadá, según la importadora La Maquila Lama,
mientras que la importación de garbanzos se da de países como México, Canadá y también Argentina. Los precios varían mucho, ¿verdad? En primer lugar. Y en segundo lugar, al variar también se ve el aumento que tienen, ¿verdad? Agricultores advierten de que es peligroso depender tanto de las importaciones. Pero hay una parte que todavía es más importante, es la seguridad alimentaria. Costa Rica va por la ruta de la dependencia de producciones ajenas. Los datos de la Maquila Lama revelan que un 80% del arroz que consumen los costarricenses es importado, mientras que en el maíz un 99% y la soya un 100%. Ha entrado mucho producto también que ha ayudado digamos, al consumidor a que pueda escoger productos donde va a encontrar muy buenos precios también, ¿verdad? La Maquila Lama asegura que dependemos de mercados externos para satisfacer la demanda de los costarricenses. A nivel del tico consume una buena cantidad de frijol blanco y lentejas y garbanzo, muchos asociados a platillos especiales como el picadillo o los garbanzos con cerdo, con pollo. Los acontecimientos internacionales deben ser monitoreados para mitigar el impacto a nivel local. Unas 67 personas por hora acuden a Limas con la esperanza de recibir una ayuda económica. Las solicitudes aumentaron en un 55%. Tiene 64 años y se quedó sin trabajo como empleada doméstica hace un año. Puso su mirada en el Limas como último recurso. Para mi edad como que los trabajos se están disminuyendo. Yo hace poco fui a un trabajo y de oficina, yo todavía tengo fuerzas para trabajar, pero yo no sé, la gente como quiere solo gente joven. Por razones de salud, doña Laura dejó su trabajo como empleada doméstica. Hoy esperó su turno en la sucursal de Limas de San José. Ya no puedo trabajar, estaba trabajando, pero tengo un problema en la columna, una hernia en medio de la columna y la colita. Un promedio de 67 personas por hora llenan el formulario de Limas con la intención de ser atendidos para una ayuda económica. Una vez que llenan el formulario deben esperar su turno. Doña Laura dice que esperó un año. Sí, vivo con una amiga, pero ya no puedo ayudarle a pagar y entonces... Las solicitudes se incrementaron en un 55% este año, en momentos cuando el país destina menos recursos en inversión social debido a la situación fiscal. Algunos usuarios afirman que la ayuda nunca llega. Al pasar eso yo dije, tal vez pueda de que Lima tal vez le pueda dar la mano a uno, y hice la solicitud y realmente nunca sucedió. El 80% de las solicitudes se convierten en citas. La institución prioriza en personas en condición de pobreza, adultos mayores, jefas de hogar con niños y personas en condición de discapacidad. También tenemos una gran cantidad de solicitudes que no están vinculadas con poblaciones en pobreza. Recordemos que Limas, por ley, solamente puede atender a aquellas personas que se encuentran en condición de pobreza extrema o pobreza básica. El subsidio de atención a familias por pobreza extrema consta de 80,000 colones y el de pobreza 55,000. Al primer semestre del año se atendieron 223,000 beneficiarios. La institución prioriza en personas en condición de pobreza, adultos mayores, jefas de hogar con niños y personas en condición de discapacidad. La superintendencia asegura que las entidades tienen la capacidad para soportar eventuales retiros de dinero. En menos de un año se ha dado la intervención de dos entidades, Copeservidores y Decifin, lo que ha ocasionado dudas entre los costarricenses. Algunos se preguntan dónde está seguro el dinero. Puede ser que pase todo eso con el trabajador. Definitivamente es algo que a todos nos cuestan las cosas, ¿verdad? En conferencia de prensa, la superintendente de entidades financieras señaló que tienen un nivel de liquidez alto. En palabras sencillas, esto significa que tienen la capacidad para soportar eventuales retiros de depósitos. Hay excedentes importantes, principalmente en colones, según informó su jefe. Ya mejor tenerla en el banco, ¿verdad? Porque si no, en la casa también se nos la pueden robar. Expertos ya han hecho un llamado a los costarricenses a que no se fijen solo en las tasas de interés, sino también en otros aspectos. Por sector destaca, digamos, en temas de calidad
medida como índice de morosidad, el sector de bancos privados con un 1.4%. La suficiencia patrimonial tiene un límite regulatorio del 10% en las entidades. En el caso de las mutuales, el promedio es de 14,71%, en las cooperativas 18,94%, en bancos privados 15,61% y en bancos públicos 16,18% según su jefe. También hablaron sobre el índice de morosidad en esta conferencia. El aumento del sector cooperativo, que había llegado casi al 6%, con los resultados de Copeservidores después de la exigencia de mayores estimaciones y el inicio de la intervención, ya retoma la senda del 2.7%. La superintendencia asegura que lo sucedido con estas dos entidades son casos puntuales. La Sala Constitucional le dio al Ministerio de Justicia un plazo de 3 meses para solucionar el problema de hacinamiento que se presenta en la cárcel de San Sebastián. Hay que reubicar unos 309 privados de libertad. En 3 meses, el Ministerio de Justicia debe resolver la situación de hacinamiento en el Centro de Atención Institucional de San José, mejor conocido como la cárcel de San Sebastián. Así lo ordenó la Sala Constitucional en la resolución 24.958 de este año. Se elimine el hacinamiento crítico en el CAI San José hasta llegar a su capacidad real, de conformidad con las exigencias de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, adoptados por la Organización de las Naciones Unidas. Se suministre una cama a los privados de libertad que no la tienen y que no van a ser reubicados con prontitud hasta el máximo de camas equivalente a la sobrepoblación carcelaria, o sea, el 20% adicional a la capacidad. Efectivamente, hay una sobrepoblación. Estamos violándole los estándares internacionales que están establecidos, que normalmente aceptan alrededor de entre un 15 y un 20%, pero como límite último, y nosotros hemos estado violando como país constantemente esos estándares de hacinamiento. Según el expediente del caso, en este momento en este centro penal hay 903 personas, cuando lo permitido para esa prisión son 594. Para el 13 de agosto de 2024, el CAI San José contaba con una población penal de 903 privados de libertad, superando en 309 personas su capacidad ampliada, es decir, un 52% más. En un recurso de amparo, un privado de libertad denunció que debido a la gran cantidad de personas le tocaba dormir en el suelo, situación que los magistrados constataron. Se constató que, como consecuencia del hacinamiento o sobrepoblación verificada, el tutelado duerme en una espuma sobre el piso, cerca de los sanitarios, lo que atenta contra su dignidad humana. Construir una cantidad enorme, gigantesca, de metros de cárceles de primer nivel, donde no se violan los derechos humanos, pero donde con alta seguridad contengamos a los presos y ahí solucionamos el problema. No existe ninguna otra solución que no sea presupuestaria. No existe política criminal, porque la siguiente es gravísima, que es liberar presos. Y eso ya está probado en Costa Rica, que lo que hicimos fue disparar la violencia, como lo advertimos desde hace 10 años, que se iba a disparar la violencia en las comunidades. Por otro lado, en la resolución y tras los informes de la Policía Penitenciaria, esta situación no es exclusiva de la cárcel de San Sebastián. No debe perderse de vista que el jefe policial interino del CAI San José en el oficio afirmó que en todo el centro penitenciario existen privados de libertad durmiendo en el suelo, por lo que la situación es general. El Ministerio de Justicia debe resolver qué hacer con los 309 privados de libertad de más que están generando el caótico hacinamiento. Solicitamos una reacción, sin embargo, al cierre de la nota no habían respondido. Este miércoles se realizó en los tribunales de Goicoechea el segundo día de audiencia con la presidenta de la Caja, Marta Esquivel, y los otros 7 imputados en el caso denominado Barrenador. Todas las personas imputadas fueron citadas y, como estamos observando en pantalla, salieron por la puerta principal. Esquivel no se refirió al caso, tampoco a lo que dijo el presidente de la República en conferencia de prensa.
en la exposición de nosotros dejamos absolutamente claro que la teoría del Ministerio Público es absolutamente infundada. Particularmente en el caso de don Roberto, no pueden demostrar de ninguna manera alguna acción irregular y por el contrario, aquí hoy se demostró y se va a demostrar durante todo el proceso que las acciones de don Roberto siempre fueron dirigidas a salvaguardar los intereses de la Caja Costarricense del Seguro Social. Entre las medidas cautelares que solicita la Fiscalía está la suspensión de los cargos en cuenta el de la presidenta ejecutiva. Y a propósito de esto, la Junta Directiva de la Caja seguirá sesionando aunque suspendan a directivos. Recordemos que la audiencia va a continuar mañana a partir de las 8:30. Según Marta Rodríguez González, representante sindical en la Junta Directiva de la Caja, si el juez inhabilita de manera temporal a Marta Esquivel, presidenta ejecutiva, y 4 directivos más, las sesiones de Junta Directiva no se suspenderían. Es decir, seguirán discutiendo temas urgentes bajo la figura de funcionario de hecho. En las últimas semanas, la Junta venía analizando temas que implican la salud directa de los costarricenses, como por ejemplo, listas de espera, el futuro del Hospital de Cartago, el nuevo hospital para Golfito, especialistas y la apertura de las plazas para el Hospital de Punta Arenas. De hecho, unos días antes de la detención de Marta Esquivel, la jerarca conversó con Noticias Repretel sobre los temas pendientes en relación al faltante de especialistas. Creo que el país cometió un grave error al no ser más efectivo en formar especialistas y por muchos años, yo no estoy hablando de pandemia, simplemente yo creo que tenemos 20 años de hacer las cosas mal, porque además no teníamos los criterios de claridad de cuáles especialistas requeríamos y empezamos a formar según criterios externos, ni siquiera de la Caja Costarricense. La sesión de este martes fue confidencial y la propuesta se aprobó con 4 votos a favor. El presidente Rodrigo Chávez insiste que es abuso de poder y de amedrentar, una intención de amedrentar al gobierno, las acciones del fiscal Carlos Díaz, mientras el jerarca del Poder Judicial hizo un llamado a no promover la polarización y el enfrentamiento. Durante 23 minutos, el presidente Rodrigo Chávez hizo su descargo de las acciones tomadas por la Fiscalía en investigación contra las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social. Las tildó como un abuso de poder de parte del fiscal Carlos Díaz y de amedrentar el gobierno. A mí me parece que esto es un capricho torpe de la Fiscalía y de quienes manejan al fiscal y a los fiscales dentro del Poder Judicial. La trataron, como digo yo, como que fuera una sicaria involucrada en narcotráfico y asesinato. ¿Qué sigue, don Carlos? Allanar mi casa. Allanar mi casa, don Carlos. Allanar a los ministros. Aprovechó para hacer señalamientos hacia algunos magistrados del Poder Judicial. Si don Carlos no da las explicaciones, lo tienen que dar sus jefes. Ustedes saben que Paul Rueda y Patricia Solano fueron los que impulsaron el nombramiento de don Carlos. Don Carlos, quien bajo su Fiscalía General cometió uno de los atropellos más grandes en la historia del Poder Judicial de este país. E hizo una advertencia. Ustedes costarricenses son muy inteligentes. Estén listos, sean vigilantes y observemos. Que vivan siempre el trabajo y la paz, pero no nos van a hacer siervos menguados. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, señaló mediante un comunicado: es en el marco del debido proceso, ante las instancias jurisdiccionales, donde se debaten elementos de cada parte considera apropiados,
no es momento para promover la polarización y el enfrentamiento. Deben de prevalecer el Estado de Derecho y la institucionalidad. Chávez aprovechó para cuestionar el actuar del Ministerio Público en otros casos judiciales que siguen en desarrollo. Hora de hacer una pausa comercial y regresamos. Nos vamos. Muchísimas gracias por su compañía. Recuerde que mañana muy temprano, 5:50, ya estamos con nuestra edición matutina. Por ahora, descanse, cuídese muchísimo.